Bueno, no manda el suyo. Vamos a pasar a la segunda. Vamos a pasar a la segunda parte del curso. Voy a silenciar a todos y todas. Perfecto, pues después una hoja y... Venga, ahora estáis todos silenciados. Vamos a pasar a la segunda parte de este curso, que sería, una vez que sabemos cuál es el ámbito de negociación, cuáles son las formas de negociación que establece el Estatuto de los Trabajadores, fundamentalmente para el convenio colectivo, que es lo que hemos visto, vamos a ver un resumen de todo eso con los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta y además aplicando determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con cómo tenemos que funcionar dentro de la CGT. Para ello vamos a entrar en el siguiente, ahí está. Vamos a ver si quiere entrar, porque a veces estas cosas le cuesta un poquito. Ahora. Bien. Si vamos a plantearnos entrar en un convenio, además de conocer todo lo que es el paquete jurídico, sobre todo el texto del Estatuto de los Trabajadores que regula la negociación colectiva, debemos de plantearnos qué hacer. Cuestiones prácticas de cuando empezamos a negociar y cuando estamos ya delante de un convenio. Y el primer punto es la denuncia del convenio. ¿Qué hemos de hacer cuando vamos a denunciar un convenio? Aquí hay un ejemplo concreto que es el convenio del Metal de Barcelona. Estamos hablando de un convenio, por tanto, provincial. El ámbito sectorial sería provincial y en este caso, como es dentro de la Comunidad de Cataluña, tendríamos la posibilidad de negociar, si somos sindicato más representativo a nivel estatal, con un 10% y si somos sindicato más representativo a nivel de Cataluña, con un 15%. En este caso, desgraciadamente, la CGT no tenemos ni uno ni el otro. Concretamente, aquí, por ejemplo, en Barcelona, y esto es una cuestión concreta que tiene que ver con prácticas, sería, vamos a intentar, si es posible, hay un compañero más que se ha añadido al grupo, si es posible, participar en la negociación. Durante algunos años hemos estado yendo a la puerta de la negociadora, planteando reivindicaciones, tirando petardos, haciendo todo el ruido que hemos podido, exigiendo un convenio digno para los metalúrgicos y las metalúrgicas de Barcelona. Y el siguiente paso que hemos dado en los últimos años es configurar de todos los sindicatos que no tenemos ni el 10% ni el 15%, la posibilidad de estar en la mesa al menos con un representante uniendo las fuerzas de todos los sindicatos. Evidentemente, tanto UGT como comisiones, como las propias patronales del metal, ponen problemas a esa cuestión. No les gusta para nada que podamos estar en una mesa que llevan 35 años negociando ellos solos y ellas dentro del metal. Nos hemos juntado junto a otros 5 sindicatos, todos ellos también minoritarios, casi todos más minoritarios aún que nosotros, la FTC, la CNT, la IAC, la SCC, es decir, sindicatos de ámbito prácticamente catalán, todos ellos, para intentar a ver si llegamos al 10%, que eso nos daría al menos la posibilidad, o si pudiera ser el 15% de Cataluña, para que nos dé la posibilidad de estar en la mesa negociadora. Por tanto, ya esa es una de las primeras cuestiones que hay que intentar. Hay que intentar siempre poder participar por la legitimidad que te dan los tantos por ciento. En las empresas donde denuncia el comité y teniendo presencia en el comité, podemos denunciar como CGT. Es decir, siempre que tengamos en el comité ese 10% que nos da la posibilidad en nuestro ámbito de estar en la mesa negociadora, evidentemente haremos todo lo posible para estar, porque además tenemos el derecho que nos da la legitimación del artículo 87. Los plazos y cómo hemos de entrar en cualquier convenio nos lo va a dar fundamentalmente el convenio anterior, porque como veíamos en los artículos en los que se estableció el procedimiento, ahí en el texto de los convenios se establecen cuánto tiempo hay para denunciar el convenio, quiénes son los que pueden denunciar, etcétera, etcétera. Y por tanto, hemos de ir al propio convenio donde queremos participar para ver exactamente en qué condiciones hemos de plantear el tema. Y, por supuesto, hay que entregar el documento de denuncia a la empresa. Si no hemos negociado nunca el convenio del Metal de Barcelona, a los primeros a los que hay que ir es a los representantes empresariales del Metal de Barcelona para intentar estar
en esa mesa. Por tanto, la denuncia del convenio, dentro de la empresa es evidente que iremos a la propia empresa y la empresa, por su cuenta también, puede denunciar el convenio. Por tanto, de cara a lo que es la denuncia del convenio, lo que tenemos que plantearnos claramente es si tenemos o no tenemos legitimidad y, por supuesto, saber que la propia empresa también puede denunciar el inicio de la negociación del convenio. Esa es la primera parte, digamos, de resumen de lo que sería la denuncia de un convenio y cómo podemos participar como sindicato. Segundo tema que no está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Esto ya es un tema sindical, del proceso de un convenio, y que es fundamental la plataforma reivindicativa. Fundamentalmente en los convenios propios, pero también en los sectoriales, se generan necesidades concretas durante los años anteriores o la propia vigencia del convenio en el que estamos ahora, de mejorar cosas, de plantear cosas, de exigir y reivindicaciones que quedan siempre planteadas en una plataforma reivindicativa. Eso significa que, en primer lugar, en cualquier empresa o en cualquier sector, lo que hemos de intentar es saber qué vamos a poner en esa plataforma reivindicativa. Y lo mejor siempre es ir a la propia sección sindical, a los compañeros y compañeras que forman la sección sindical, incluso también a los simpatizantes, porque hay mucha gente que nos vota en las empresas, aunque no esté afiliada. Y entonces hemos de valorar si desde un punto de vista táctico nos interesa que también los compañeros y compañeras simpatizantes puedan participar en la elaboración de la plataforma, porque nos aportarán seguro más ideas, más propuestas que podemos llevar al resto del comité. Es decir, primer paso, como sindicato debemos de saber exactamente para qué vamos al comité, al convenio, para qué vamos a presentarnos a negociar un nuevo convenio. Pues fundamentalmente lo hacemos como sindicato para después llevarlo a un intento, y pongo intento en este chat porque no es fácil, muchas veces pues, nos encontramos con la mayoritaria decisión de UGT y comisiones de que la plataforma que llevan la llevan ellos conjuntamente porque funcionan casi como una sola organización y nos cuesta poder unificar esa plataforma. Y a veces no nos queda más remedio que presentarnos en la mesa con nuestra propia plataforma, diferente en este caso a la que sería la de los demás. En caso de que hubiera acuerdo unitario, pues hay que defenderlo ante la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras si se hace esos procesos en la empresa, si es que existen asambleas donde los trabajadores pueden decir, pues estoy más de acuerdo con lo que dice el CGT, o más de acuerdo con lo que dice comisiones, o UGT, no sé qué, y entonces ahí sale al final una plataforma unitaria que además, si puede ser, tenga el apoyo del conjunto de la plantilla. Y evidentemente hay que llevarla también ante la empresa. Y hay que llevarla ante la empresa porque si llevamos al final una denuncia, una plataforma unitaria, una plataforma en la que todos nos hemos comprometido delante de la plantilla a que esto es lo que vamos a plantear, en el momento en que UGT y comisiones empiecen a bajar las pretensiones y si pedíamos un aumento salarial del 5, ya entran en la mesa diciendo, bueno, nosotros con un 3 ya tendremos bastante, pues evidentemente es un motivo para ir a la plantilla y decir, oye, se comprometieron a esto y ya están bajando sin consultar con nadie. En caso de que no haya acuerdo unitario, pues estamos en una situación bastante más difícil de cara a que esa plataforma reivindicativa que hemos sacado como sindicato pues pueda estar encima de la mesa con una fuerza determinada. No significa eso que no podamos defender y que a veces podamos conseguir cosas delante de la empresa, porque aunque la plataforma mayoritaria es la de UGT y comisiones, pues a lo mejor llevamos a la empresa un argumento o un planteamiento que está muy defendido por la plantilla. Es decir, si casos concretos que yo he vivido directamente en convenios de SEAT, ¿no? Hemos sido, desde hace mucho tiempo, quienes hemos planteado siempre una subida salarial que no entrara dentro del convenio, pero que sí que fuera final a los trabajadores, y es lo que ahí le llamábamos las letras, que ahora se le llaman niveles, ¿no? Y dentro de la categoría tú puedes tener diferentes niveles. Bueno, pues hemos planteado que sean niveles para toda la plantilla. ¿Eso qué significaba? Pues que aunque no hubiera una subida del 3, no sé cuánto %, sí que había una subida salarial porque todos subíamos de letra. Y en este caso lo hicimos primero con la letra D, que la hicimos básica hace ya bastantes años,
y en los últimos convenios hemos conseguido que todos tengan una letra E, lo que ha significado una subida media pues, de 70 a 80 euros más de salario a cada trabajador que ha conseguido eso cuando se ha llegado a una antigüedad X. Es decir, hay maneras de que aunque nuestra plataforma no sea la unitaria, porque UGT de Comisiones tiran por su camino, determinadas cosas podamos conseguir que finalmente se hablen en la mesa y se acuerden. Y sobre todo, si ellos tienen una plataforma, nosotros la presentamos la nuestra y la presentamos tanto a la plantilla como delante de la empresa a la hora de constituirse la comisión negociadora, en la que evidentemente habrá una desunión, pero nuestra plataforma estará ahí siempre. Y con la referencia de nuestra plataforma para el convenio provincial del metal. Es decir, por ejemplo, y aquí estamos hablando de un ejemplo concreto que es el metal, ¿no? Y por eso, como somos de la Federación del Metal, pues hablamos muchas veces de ello, ¿no? Nosotros no solamente negociamos en nuestra empresa, sino que nos gustaría que en nuestro sector tuvieran las mejores condiciones dentro del convenio sectorial. Por tanto, cuando hacemos propuestas en las empresas, debemos de tener también clara cuál es nuestra referencia, que es la del sector. Eso puede pasar en metal, pero también pasa en el resto de sectores. Las telecomunicaciones, las compañeras y compañeros de telemarketing, pues cuando planteen en su empresa una reivindicación, siempre deberían de tener en cuenta un poco esa referencia de qué estamos pidiendo como sindicato en el conjunto del sector de las telecomunicaciones o del telemarketing, ¿no? Por tanto, de cara a la plataforma reivindicativa, estos 6 puntos que entendemos se deben de tener en cuenta cada vez que entremos a la negociación de un convenio colectivo. En tercer lugar, ya estamos en la comisión negociadora. Es decir, tenemos el 10% o el 20%, lo que sea, y eso nos da la posibilidad de estar con 1, con 2, con 3 miembros en la comisión. Nombramiento de las partes. Hemos de intentar la máxima presencia posible de CGT, que puede ser de manera, individual como sección sindical de CGT, o incluso en algún momento tenemos la obligación y la necesidad, porque tenemos un solo delegado o 2, de intentar que si hay más sindicatos, pues que haya bloques que puedan significar referencias diferentes de cara a la plataforma y de cara a cómo negociamos en la mesa. UGT y comisiones pueden tener X delegados y nosotros, junto a otro sindicato que confluya en nuestra plataforma y en nuestra manera de entender que se tiene que defender delante de la empresa, de manera que tengamos más fuerza, ¿no? Por tanto, hemos de intentar el máximo de presencia, ya sea porque consigamos el máximo de número de delegados en la comisión negociadora o porque conjuntemos a más fuerzas sindicales para la defensa de lo que planteamos. La proporción a partir de los 12 delegados. Claro, el 13º de los delegados o delegadas que hay en el comité, en la comisión negociadora, puede definir al final la negociación. Es decir, si somos capaces de tener más de 7 delegados que estén de acuerdo con nuestra plataforma y que vayamos a defenderla, o porque estamos nada más la CGT con más de 7, o porque lo hacemos conjuntamente con otras fuerzas, evidentemente vamos a tener que estar siempre en esa frontera, ¿no? Si conseguimos tener más de 6 en la mesa negociadora de un total de 13, en el caso de un convenio sectorial, cuando podamos estar, pues serían 15, tendríamos que, la proporción sería a partir de los 14 delegados, pues hemos de intentar que nuestra presencia sea la máxima posible. Se puede elegir presidente, que como decíamos antes en el texto, no es obligatorio. Nuestra opción, y aquí vamos a hablar de idiosincrasia, de qué somos la CGT. Nuestra opción es la acción directa. Nuestra manera de entender las negociaciones es que yo negocio directamente con el empresario. Si hace falta, le presiono al empresario. Si hace falta, le organizo una huelga al empresario. No se lo hago al presidente de la comisión negociadora. El presidente de la comisión negociadora es un mediador. Donde está la acción directa es que yo negocio directamente con la otra parte y no uso un intermediario. Ese es el concepto fundamental de la acción directa. Por tanto, que haya un presidente de la mesa negociadora, si UGT y comisiones esté en la mayoría y dice que sí, que va a haber, y lo nombra, etcétera, etcétera, pues no nos queda más remedio que asumirlo. Pero de entrada, nuestra alternativa es nosotros mismos decidimos, actuamos y negociamos con la otra parte, porque ese es el principio de la acción directa.
es muy importante, y por eso está como cuarto punto en cuanto a qué hacer en la comisión negociadora, que todo quede escrito en las actas. Pero cuando hablo de que todo quede escrito en las actas, me refiero sobre todo a lo que nos interesa a la CGT y a lo que decimos la CGT. Porque en muchas reuniones de convenio hacen lo imposible para que no quede constancia de aquellas cosas que denunciamos que no están bien negociadas, que denunciamos que incumplen algún aspecto de la ley, que planteamos una alternativa diferente a UGT de comisiones. ¿Para qué? Primero, para que no se nos oiga, y para que los papeles que luego pueda alguien leer, que desgraciadamente tampoco es que tanta gente lea las actas de los convenios, pero que no quede constancia de lo que hemos dicho. Y en segundo lugar, porque depende de lo que quede en esas actas, nos sirve para luego ir a la administración o para luego ir al juzgado de lo social y denunciar aquello que la empresa esté incumpliendo o pueda significar algún tipo de ilegalidad. Y dejar siempre constancia de los planteamientos de la CGT, en base a lo que ponemos anteriormente en el punto cuarto, de recogerlo todas las actas, pues sobre todo hay que insistir y para ello, si hace falta, se redacta y se le pasa al que esté haciendo de secretario qué estábamos diciendo en este punto, qué contradicción hay con lo que dice UGT o comisiones o qué rechazamos de lo que dice la empresa y denunciamos que es ilegal. Esta sería la segunda parte, la tercera parte importante de cara a que cuando estamos en la negociación colectiva y cuando estamos ya metidos en la comisión negociadora, tener en cuenta esa parte de la participación, del máximo de delegados, de nuestra acción directa y sobre todo de que las actas sean un fiel reflejo de lo que realmente pasa en la mesa, porque eso nos permite incluso, si tenemos que denunciar, hacerlo de la mejor manera. Un cuarto punto de qué hacer cuando ya estamos en la mesa es el proceso de negociación. Y aunque en el siguiente curso quedaremos de técnicas de negociación, ya nos meteremos más en harina de cómo hemos de actuar desde el punto de vista de las tácticas y de las estrategias de negociación, sí que es importante tener en cuenta una cosa, que tenemos una plataforma. Si es unitaria, perfecto, porque eso nos va a permitir que si es unitaria, porque hemos recogido muchas cosas importantes de la nuestra, pues más que nunca defenderla, pero si es nuestra plataforma al margen de lo que digan el resto de sindicatos, siempre hemos de estar defendiendo los aspectos de nuestra plataforma de una manera clara. Si podemos, porque hay asambleas, porque los otros sindicatos aceptan hacer asambleas de todos los sindicatos donde se pueden contrastar ideas, pues llevar el debate a esas asambleas de lo que nosotros entendemos que tiene que pasar en la mesa negociadora, de lo que debería de negociarse y lo que no, de lo que se puede aceptar y lo que sí. Es decir, todo eso que sea por medio de un debate en las asambleas. Instar a la movilización o a las huelgas en caso de desacuerdo para conseguir los objetivos. Ya sabemos que aquí tenemos un debate de la hostia con el resto de sindicatos, sobre todo con UGT y con comisiones. Su manera, bueno, hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, ayer pasé por una fábrica de Bosch, de la empresa alemana, que están en huelga porque están en ERE, ¿vale? Pero están en huelga de una manera muy rara, porque hay días de huelga y días que están trabajando. Hay gente que nosotros hemos planteado, por ejemplo, delante de un ERE, que había que hacer huelga y sin embargo UGT ha dicho no. La empresa no va a echar a todos a la calle, pero bueno, seguimos trabajando para que no sea peor el tema, ¿no? Entonces, a ver, ahí hay un debate fundamental entre de qué manera se utiliza la herramienta fundamental de presión que tenemos, que es la huelga, porque, por ejemplo, ante una amenaza de cierre total de la empresa, si como máximo además hay un mes que hacemos trabajando. Bien, ya haremos lo que sea, ya apelaremos lo que sea. Sin embargo, UGT de comisiones, pues delante de una negociación de un convenio, pues te dice, no, mejor vamos a ir negociando, vamos a ir mirando, para más adelante. Y cuando es más adelante dice, bueno, ya para lo que queda, ¿para qué vamos a hacer huelga? Nuestro planteamiento es que evidentemente hay que usar las herramientas que tenemos de movilización lo más posible de cara a conseguir los objetivos. Ser conscientes de que conseguir el 100% de una plataforma es muy difícil. Y ahí tenemos un debate muy importante y muy necesario en la propia discusión de la plataforma, pero también en cómo llevamos después la negociación. Y evidentemente ya sabemos que podemos pedir la luna y que como somos utópicos, pues siempre pedimos el máximo de cara a una negociación.
pero hemos de saber exactamente varias cosas. Una, ¿cuáles son los puntos que tienen más reflejo dentro de la plantilla? Y en este caso, de cara a conseguir el máximo, pues cuanta más conexión tengamos con los deseos de la plantilla y con la voluntad de la plantilla, evidentemente más fácil será conseguir el máximo de cosas. El debate actual es terrible. El debate actual, por ejemplo, en muchas empresas es mejor no negociamos porque cada vez que negociamos nos quita más cosas la empresa. Con lo cual, el ánimo de negociación en ese convenio pues es terrible. O sea, a ver, ¿cómo entramos en una negociación así si sabemos que la plantilla, en su mayoría, está derrotada? Porque eso sería estar derrotado. Por tanto, de cara a ver hasta dónde podemos plantear una plataforma que sea creíble y que luego se pueda conseguir, tenemos un trabajo muy, muy importante dentro del proceso de negociación en cuanto a saber qué podemos pedir y hasta dónde podemos llegar. No aceptar ni firmar aquellos temas que los acuerdos de la CGT impiden hacerlo. Otro tema importante. No estamos negociando solamente para nuestra empresa, en esa situación corporativista que sí que hacen otros sindicatos de, bueno, yo negocio lo que hay en mi empresa y lo que pase por ahí me da lo mismo. Nosotros no tenemos esa ideología sindical. Nosotros realmente nos creemos lo de que somos clase obrera. Y cuando somos clase obrera, tenemos claro que lo que pactan en otras empresas nos puede afectar a nosotros y lo que pactemos en nuestra empresa también puede afectar a los demás. ¿Y eso qué significa? Pues que hemos de tener claro que tenemos unos acuerdos del sindicato, tenemos una realidad en las empresas que hay alrededor, que también sean de nuestro sector o no, y que eso nos tiene que influir. Tenemos que valorar cuáles son nuestros acuerdos de los congresos del sindicato, tenemos que valorar cuál es la realidad que hay en el sector, etcétera, etcétera, y dónde podemos apoyarnos para tener claro qué es lo que podemos o no podemos firmar, porque son cuestiones de principio. Aquí volvemos otra vez a la buena fe. Nos dicen que tenemos que negociar tanto en los expedientes como en el convenio de buena fe. Y claro, si te vienen con un chantaje, pues lo primero que tienes que decir es que no. Si tiene que haber buena fe, también por la otra parte. Si tiene que haber buena fe, significa que también el empresario tiene que plantear las cosas desde la buena fe. Y desde el momento en que te vienen la mayoría de los empresarios diciendo, mira, o me pactáis un acuerdo donde os bajáis salario, donde trabajáis más días y donde no sé qué, o me voy a Singapur. Pues claro, ahí ya se ha roto cualquier tipo de buena fe. Es un chantaje, es una coacción. Y por tanto, hemos de defendernos contra eso, no aceptando fundamentalmente lo que significan los chantajes. Quinta cuestión, que tiene que ver con cómo nos presentamos delante de la negociación. No somos, lo decíamos antes, no somos un sindicato que defienda las cosas en la empresa, de la empresa, para la empresa y con los trabajadores de esa empresa. Tenemos que conectar con el sindicato en el territorio. Cualquier empresa que está en un proceso de convenio colectivo o de ERES, como veremos después, lo primero o lo segundo o lo tercero que tiene que hacer después de la plataforma y de que ya sabemos que nos vamos a negociar, patapín, patapán, ir al sindicato, a nuestro territorio, ir también a la federación sectorial y decir, a ver, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo nos podéis ayudar? ¿Estamos planteando esto en la plataforma? ¿Hay alguna cosa que está bien? ¿Algo que esté mal? ¿Podemos modificar cosas de cara a qué tenemos que defender en la mesa? Porque evidentemente si el sindicato no se entera de que estamos negociando y si el sindicato no sabe exactamente en qué términos estamos negociando, mal nos pueden ayudar. Mal nos puede ayudar el resto del sindicato, que para eso está. Estamos en un sindicato confederal, donde tenemos la posibilidad de que nuestra negociación no se quede solo en nuestra empresa, sino que sea algo mucho más abierto. Información continua de la negociación a los entes de la CGT. Tenemos el sindicato del territorio, la federación territorial, comarcal, local, provincial. Tenemos entes del sindicato que están ahí. Tenemos gabinetes jurídicos que también nos hacen falta dentro de la negociación para ver exactamente cómo podemos tapar los agujeros que nos quiera crear la empresa a nivel legal. Y tenemos la federación
de la autonomía o de la comunidad o del país o como le queramos llamar, que también es otra confederación, y tenemos la Confederación del Estado Español. Es decir, tenemos un montón de gente a los que podemos pedirle un concepto fundamental en nuestro sindicato, que todos sabemos, el apoyo mutuo. Por tanto, tercera cuestión fundamental de la conexión con la CGT a la hora de negociar un convenio. Cuarto, compartir la negociación y la toma de decisiones por medio de las actas y hojas informativas. No podemos pedir a la gente del resto del sindicato venir mañana a la mesa, o sea, perdón, a la puerta de la fábrica porque vamos a hacer una huelga, si antes no han sabido nada, si no hemos mandado ni una hoja, si no hemos dicho al territorio, a los compañeros que conocemos de otras secciones sindicales, que estamos en negociación colectiva de convenio, que la empresa se ha puesto muy dura, que los otros sindicatos pactan cualquier cosa y necesitamos un apoyo. Es necesario compartir la negociación en sí y la toma de decisiones por medio de decir, oye, mira, ¿qué ha pasado esto en esta reunión? Que sepáis las hojas informativas qué es lo que está pasando. En quinto lugar, contar con el conjunto del sindicato para las acciones y movilizaciones en defensa de nuestra plataforma. Si estamos comunicando de manera correcta, mira, pues está pasando esto y nos quieren meter dentro del convenio un expediente y no sé cuánto, pues si hay que movilizarse, pues la mejor manera es que vayamos al sindicato una vez que les hemos informado de todo, decir, oye, ahora necesitamos del apoyo del sindicato para que nos movamos en la puerta de la fábrica. Y en caso de conflicto o huelga, contar con la solidaridad de toda la organización. No quedarnos solo en el territorio, no hablar solo con nuestra federación más cercana, sino en función del volumen del problema, si es un cierre de una empresa, si es un convenio colectivo que nos están obligando o nos están coaccionando con lo que sea, pues evidentemente ir al máximo de la solidaridad con el conjunto de la organización. Sexto, acabamos el proceso. Ya se ha acabado el proceso, puede haber acuerdo, puede no haber acuerdo. Puede ser que tengamos un convenio aceptable. Y aquí tenemos un gran debate en el sindicato. Un gran debate que creo que no hemos cerrado nunca. Y yo llevo ya bastante tiempo planteando que es un debate que tenemos que hacer. Nosotros tenemos convenios firmados anteriormente por UGT y comisiones que son realmente retrocesos importantísimos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Y a lo mejor tienen 5, 6, 7, 8 puntos que son cosas contra las que hemos luchado, contra las que nos hemos convocado huelgas porque entendemos que eran un retroceso, pero que están ahí pactadas en el convenio. Bien, cuando llega el momento de una negociación, puede pasar que tengamos fuerza para cambiar 2 puntos de esos 7 u 8 que son negativos. Claro, si tú firmas ese convenio, hay 2 posiciones o hay dos visiones. Tú estás firmando los 2 que has ganado, pero también firmas los 6 que no has ganado y que son cosas contra las que te opusiste en su momento. Y ahí tenemos el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Firmamos porque hemos ganado esas 2? Que hay gente que pensamos que pues, sería una posibilidad. O, como siguen estando las otras 6, hay gente que pensamos que no se puede firmar, aunque hayas ganado las otras 2. Y ahí tenemos la necesidad y la obligación, pues de antes, incluso aunque veamos que hay cosas que están bien, que sea algo realmente que toda la afiliación fundamentalmente y la asamblea de los trabajadores, si se da el caso, que sea entendible por parte de los trabajadores. Que realmente los afiliados entiendan que esas 2 cosas que se han ganado son tan importantes que podemos dejar lo que ya llevamos viviendo desgraciadamente en el convenio en los últimos años porque otros lo firmaron en su momento. Y es un debate importante, que no está cerrado. Hay empresas donde eso se acepta y empresas donde no. Y por tanto, estamos delante de ese final del proceso de manera muy conflictiva porque incluso dentro del sindicato tenemos que debatir en profundidad qué es lo que hacemos. No firmar cosas de principios de acuerdo. O sea, sabéis muchas veces que se firman acuerdos de que se dice, bueno, firmamos esto a la espera de que la asamblea diga no sé qué. Oye, pues no, te esperas a que la asamblea diga no sé qué. Porque si resulta que yo ya le he puesto la firma a un papel, de alguna manera ya estoy diciendo a la gente que ya no voy a conseguir más. Es una cuestión
ya que tiene que ver con las técnicas de negociación, ¿eh? O sea, ya en el próximo curso lo veremos. Pero tiene que ver con un principio nuestro también. Yo no le doy ya una rúbrica a la empresa sin consultar con mis compañeros y compañeras. Pero es que además, esa rúbrica que yo le dé a la empresa, en unos términos, le estoy poniendo más difícil a la plantilla que si no está de acuerdo, vayamos a pelear por más. Porque si sus representantes ya le han dado el visto bueno a ese documento, ahí ya perdemos fuerza. Perdemos una cierta posibilidad de cara a que realmente la plantilla consiga más cosas. Evidentemente, si la plantilla está absolutamente en contra de lo que nosotros hubiéramos firmado como un principio de acuerdo, nos ha deslegitimado bastante de cara a seguir negociando. A UGT y comisiones eso muchas veces no le importa. Y las empresas utilizan esta historia de los principios de acuerdo, bueno, en principio esto ya está acordado y ya está. Porque si luego la empresa, la plantilla, perdón, quiere romper eso y conseguir más, evidentemente las empresas saben que al firmarse ese tipo de acuerdos ya tienen más posibilidades de conseguir lo que tienen. En caso de oposición al acuerdo de los otros sindicatos, llevar a las asambleas nuestra negativa para intentar impedir la firma y seguir con nuestras movilizaciones. Es decir, si los otros sindicatos ya dan por bueno que ese acuerdo, ese principio de acuerdo, ya para ellos es válido, debemos de intentar que si nosotros estamos en contra, los trabajadores y trabajadoras en las asambleas rompan esa posibilidad y que tengan que decir UGT y comisiones que la plantilla los ha desautorizado. Ese sería el objetivo fundamental cuando vemos ese tipo de acuerdo. Estamos hablando de una teoría, estamos hablando de qué deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos. Ya sabemos, desgraciadamente, que la práctica en los últimos años es que cuando UGT y comisiones, y más si tienen mayoría, en una mesa firman un principio de acuerdo, es complicado, por no decir casi imposible, que las plantillas puedan romper el tema. Pero nuestra obligación es intentarlo. Es plantear que si no es lo que quiere la plantilla, porque vemos que la plantilla no lo quiere, hay que intentar a ver que comisiones y UGT tengan que reconocer que han quedado desautorizados y se siga negociando para conseguir lo que quiere la plantilla. Y tras una firma de convenio en contra de nuestra posición, estudiar las posibles denuncias. Hay que decir que las reformas laborales cada vez intentan imposibilitar que lo que firma una mayoría ya no se pueda tocar. Y de hecho lo están consiguiendo. Es decir, lo que nos han dicho más de un juez en más de una sentencia es que sí, tienen ustedes razón, lo que se ha firmado en este convenio es injusto, es discriminatorio, puede generar problemas entre la plantilla, pero si lo ha firmado una mayoría sindical y acordaos que se ha bajado del 60% al 50% para ello, si lo ha firmado una mayoría sindical, eso es ley y, como decía aquel, démonos por jodidos. Porque es lo que la ley establece que le da esa posibilidad de firmar a una mayoría. Pero eso no significa que incluso de esa manera podamos o no podamos denunciar. Y para ello pues hay determinados aspectos que se pueden seguir denunciando. Evidentemente pocos, fundamentalmente aquellos que atenten contra algún tipo de derecho fundamental, aquellos que atenten contra alguna cuestión que legalmente se pueda encontrar en algún sitio, como hablábamos antes del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, poderse acoger a cosas mejores, etcétera, etcétera. Salvo que sean cosas como esa, realmente se convierte cada vez en más difícil hacer ese tipo de denuncias si no somos mayoría y si la mayoría sindical ha firmado ese convenio. Estos serían un poco los 6 pasos en los expedientes, en las negociaciones colectivas de convenios. Y vamos a dar otro empujón a algo que se parece mucho a un convenio colectivo, pero que evidentemente es mucho más peligroso, que es cuando entramos a un tema de regulación de empleo. Y para entrar eso y darnos un poquito de tiempo, vamos a dar la palabra a Luisma, que planteaba alguna cuestión. Y hay alguien más que también ha planteado más. Sí, terminar. Sí, gracias. Yo quería comentar 3 cosas de los puntos que has hablado. En el punto 4 hablabas del chantaje. Y quiero trasladar al resto de compañeros que asisten a este audio un caso real
para que nos demos cuenta de la fuerza que tenemos en CGT. Fijaos, el BBVA tiene 25.000 empleados y en el año 2000, por decir una cifra más o menos, creó una filial que se llama OP Plus Málaga. Hoy en día me parece que tiene 11.000 y pico empleados, es decir, no es una empresita. Bueno, pues para que os hagáis cuenta de la importancia, como decía Diego, de no ceder a un chantaje, nosotros como CGT entendíamos que al ser una filial tenía que regularse por el convenio de banca. Y el banco lo que dijo es que estaban regulados por el convenio de oficinas y despachos, que es notoriamente inferior, y que no estaba dispuesto a otorgarles el convenio de banca. Y entonces Comisiones y UGT presionaron a la plantilla diciendo que no hicieran caso a CGT porque que si no nos iban a llevar la empresa Guatemala, que ahí trabajaban por la mitad de precio. Bueno, pues les valió efectivamente, les valió durante 2 ejercicios electorales y sin embargo, en las elecciones que ha habido ahora, la plantilla se ha ido dando cuenta de que es CGT y hemos arrasado. Arrasados que tenemos mayoría absoluta y aplastante. Entonces, perded el miedo al chantaje. Del punto 5, cuando has hablado de compartir la negociación, sí quería recalcar una cosa. Lo importante cuando vamos a negociar, como bien has dicho, es fijarse unos objetivos. Esos objetivos hay que llevarlos en el cuaderno escritos para que nunca se nos olviden, porque la empresa nos va a intentar liar. Los objetivos son inamovibles en el sentido siguiente, no en el sentido numérico, sino en el sentido del objetivo en sí, per se. Si nosotros vamos a una negociación y queremos manzanas, lo que no podremos es salir de la negociación con peras. Podremos salir con 10 manzanas o con 15, pero no con peras, que es lo que hacen Comisiones y UGT. Esa es la diferencia. Y del punto 6 del debate, que hablábamos de la consulta a la afiliación y tal, nosotros lo que llevamos es siempre los objetivos, una política de mínimos. Es decir, ¿cuántas manzanas son las mínimas para que podamos firmar un acuerdo o un convenio? Porque, por ejemplo, observamos que tanto Comisiones como UGT están desautorizados. Van a por una cosa y vuelven con otra. Nosotros, cuando alguien va a una negociación, solo tiene licencia para firmar si se van a cumplir los mínimos que están establecidos. Si no, como muy bien decía Diego, consultaremos a la afiliación. Eso es lo que os quería decir. Muy bien. Había pedido la palabra Daniel Bilbao. Sí, hola. Ahora vamos a hablar de expedientes de regulación de empleo. Y quiero recordar a la gente que el día 2 de noviembre a las 10:30 de la mañana aquí en Bilbao vamos a hacer por videoconferencia un curso para explicar la nueva regulación de expedientes de empleo, los nuevos ERTE de COVID, la última regulación. Entonces, si alguien está interesado, que me mande un WhatsApp o un correo y para que podáis apuntar, ¿vale? A los de Vizcaya ya les he mandado por WhatsApp y les volveré a mandar. Se mandará, pero bueno, si alguno de otro lado está interesado, que me diga, le doy la conexión Zoom para que esté, durará 1 hora. Digo porque va a ser algo específico que lo va a dar jurídica, sin más. Ok, pues gracias a los dos. Vamos a seguir con temas concretos, porque los expedientes de regulación de empleo, que no deja de ser negociación colectiva, y la mayoría de las veces para acabar la negociación colectiva y la relación laboral, pero es un proceso que tiene que ver con los mismos, o que se mueve dentro de los mismos parámetros de lo que significaría la negociación colectiva en cuanto, sobre todo, al proceso. Y por eso vamos a hablar del proceso de negociación. Vamos a hacer una cosa muy, muy cortita, no es tan extensa como posiblemente hará el compañero de Jurídica de Bilbao, para concretar en todo caso qué hacemos, ¿no? O cómo deberíamos de comportarnos en primer lugar.
todo ese proceso de negociación está dentro del artículo 51 y 52 de los trabajadores. El plazo de negociación, como decía antes, es tan estricto que acaban los 30 días. En algunos casos se ha dado que la empresa ha dicho, bueno, pues de otra semana más o 15 días, por no sé qué, pero lo tienen como una capacidad concreta de presión de que se tiene que negociar como máximo en un mes. Y la mayoría de las veces están 29 días mareando la perdiz y el último día negociando hasta altas horas de la mañana, que parece que han conseguido no sé qué, ¿no? El proceso de negociación tras la reforma laboral, si no hay acuerdo, la empresa lo aplica. Esto es una cuestión novedosa que ya os explicarán más concretamente cuando se hable de los expedientes de regulación de empleo en ese curso. Antes la Inspección de Trabajo tenía que aprobar los expedientes. O sea, los revisaba, los miraba y si veía que no estaban bien, automáticamente podía decir no. Ahora mismo, después de la reforma laboral del 2012, lo que hay es que las empresas pasan los 30 días y los aplican. Aquí hemos tenido el caso de Acciona, una empresa de servicios que había dentro de Nissan, que se ha dedicado a eso. 29 días mareando la perdiz en la mesa. Y en los últimos 2 días, pam, 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 pero sin ninguna gana de negociar nada, porque se ve desde el principio que no querían negociar nada, y al final pues lo ha aplicado. Y 3 o 4 días después de pasar los 30 días, manda las cartas de despido a las 500 personas que están en esa empresa. Por tanto, el hecho de que ya no tenga la administración que aceptar ese tema les da unas capacidades de represión desde el punto de vista de la negociación en el proceso de negociación de un ERE brutal a las empresas. ¿Qué camino nos queda? Pues el único camino que nos queda ahora mismo dentro de un proceso de negociación totalmente viciado es que podamos impugnarlo ante el juzgado de lo social. Como todos sabéis, la opción sindical de objeción de comisiones es que como la ley está tan mal, es mejor que lleguemos a un acuerdo que no que vayamos a un juez. Y por tanto, el 90% de los acuerdos en los que están objeción de comisiones, como mayoría clarísima, es que llegan a un acuerdo de despidos, de alguna jubilación, de destrozar la situación de la empresa de una manera bastante importante. Se ha dado algún caso, y el último caso de trabajo unitario de los 3 sindicatos, que ha acabado como ha acabado, con un acuerdo que hace que Nissan no se vaya hasta 31 de diciembre con una mesa de industrialización, ha sido precisamente por tener los 3 sindicatos conjuntamente una posición clara de oposición al cierre de la empresa en las condiciones que quería Nissan. Por tanto, si tú puedes parar determinados expedientes cuando hay unidad, pues lo que se está haciendo con la reforma laboral es intentar impedir al máximo que un expediente de regulación de empleo pueda ser echado para atrás. Porque la historia de que solamente nos permiten impugnarlo ante el juzgado social tiene esa característica de chantaje, porque es un chantaje clarísimo, 30 días como máximo para negociar. En los expedientes, pasando a otro punto más del proceso de negociación, como CGT lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a cualquier despido. Y hacía una referencia antes a lo que significa el expediente de regulación de empleo en cuanto que las partes están obligadas a intentar evitar o reducir las consecuencias de los despidos presentados y nosotros cogemos la primera palabra, evitar. No firmamos, no queremos ningún despido y por tanto nos enfrentamos a cualquier expediente de regulación de empleo con el objetivo de intentar que no haya ningún despido. Hay además unos acuerdos del Congreso de la CGT en Málaga y delante de una negociación de un expediente de regulación de empleo las tenemos que tener muy en cuenta. Es un texto un tanto ambiguo en algunos sentidos. Dice concretamente, solo cuando la negativa a firmar un ERE supusiera grave perjuicio a los trabajadores o trabajadoras por inviabilidad fehacientemente demostrada de la empresa, podría excepcionarse la norma de decir que nosotros no firmamos ningún despido, siempre que así lo aprueben los trabajadores, la sección sindical y el sindicato correspondiente. Esta excepcionalidad solo cabe aplicarlas en empresas no públicas. Debemos no perder la vista de que en un mundo globalizado cualquier actuación de una parte influye y condiciona la actuación del todo. Si os dais cuenta, en esta frase hay un montón de los temas que hemos hablado anteriormente cuando definíamos lo que significaba la negociación colectiva y cuando hablábamos de que no somos una empresa, que somos parte de una clase trabajadora en la que tenemos que tener en cuenta que formamos parte de ese todo. Pero sobre todo con respecto
a lo que significan los acuerdos del sindicato respecto al ERE es que nuestro planteamiento es ni un despido y que solamente en algunos casos que se han dado, por ejemplo, cuando la empresa se ha ido. La empresa se ha ido. Ha dicho que cerraba y se ha alargado, que hemos tenido algún caso en los que simplemente dejaron las máquinas allí y dijeron, pues adiós. Claro, ¿cómo se van esas personas a una situación que van a tener que ir al paro forzosamente? Pues siempre la única solución es, dentro de la legalidad que existe, conseguir sacar el máximo dinero posible dentro del expediente. Pero son casos muy contados. Por lo general, y sobre todo si vemos que son empresas que se mantienen, que además tienen beneficios, que ahora veremos cómo tenemos que actuar en esa situación concreta que vemos en la mayoría de los casos. Ante un ERE, y sobre todo cuando hay chantajes, hay que contar con toda la CGT, lo mismo que decimos en el convenio colectivo. Es decir, cuando nos encontremos delante de un chantaje, como es ya el propio expediente de regulación de empleo, en la mayoría de los casos, lo que tenemos que hacer es contar con todo el sindicato. Y solos nosotros en nuestra empresa tenemos muchas menos posibilidades de rechazarlo. Eso es un principio que tenemos que plantearnos muy claramente. Hay situaciones en las que ves como los compañeros, incluso del CGT, uy, es que la cosa está muy mal, es que fíjate que ya llevamos no sé cuántos años con pérdidas, y al final acaban aceptando la situación de lo que significa el despido del conjunto de la plantilla. Más que nunca hemos de salirnos de la empresa. Hemos de plantear que tanto en la negociación colectiva como en una situación tan jodida como el tema de un expediente de regulación de empleo, salir de la empresa, hablar con nuestro sindicato, hablar con toda la gente que nos puede ayudar a rechazar esas consecuencias tan negativas. No solamente estamos en procesos de expedientes de regulación de empleo, también estamos en situaciones de cambio sustancial de condiciones de trabajo establecidos fundamentalmente por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Ya no con la reforma laboral de Rajoy, sino anteriormente se fue modificando el artículo 41 de manera que estamos ante la posibilidad de que los empresarios, aun habiendo un convenio, aun habiendo un contrato, nos pueden modificar cualquier situación de nuestra relación laboral. Y eso, evidentemente, es otro atentado más a la propia negociación colectiva. Porque es que no sabes, aunque tengas un convenio colectivo acordado, si realmente vas a trabajar en esas condiciones. Porque cuando quieren te lo cambian, te lo ponen, te lo modifican. Es realmente una situación jodida. Pero está ahí, en el estatuto, en el artículo 41. No solamente es para modificar cosas que a veces no podemos ni siquiera entender cómo se pueden cambiar esas cosas porque empeoran mucho nuestras condiciones. Es que encima, en lugar de 30 días, como los expedientes de regulación de empleo, el plazo es no más de 15 días, como los ERTEs. Y en las empresas de menos de 50 trabajadores son solamente 15 días. Es decir, el plazo todavía más coaccionante, más chantajista para que estés ahí, que tienes que llegar a algún acuerdo. Y además también, tras la reforma laboral del 2012, si no hay acuerdo, la empresa lo aplica. Estamos siempre ante una situación no solamente de dureza a la hora de negociar, sino con la coacción y con el chantaje por parte de la ley, ya no solo de la empresa, sino de la ley y de los poderes públicos que dicen que tienes que tragar porque si no en 15 días te lo aplican y tú a trabajar a no sé cuántos kilómetros o lo que sea. Siempre podremos impugnarlo como lo mismo que los ERES ante el juzgado de lo social. Pero evidentemente ya sabemos cuál es la situación si estamos hablando de un trabajador al que se lo han cambiado o estamos en una empresa en la que la mayoría sindical está aceptando estos cambios de manera, digamos, pacífica y que no pone ningún problema porque evidentemente vamos nosotros nada más. Nos hemos encontrado durante varios juicios en los que sí, pero es que nada más lo denuncian ustedes que son la minoría. Si UGT y Comisión está de acuerdo, pues eso hace que los jueces pues vean que no tiene validez y que por tanto nos deniegan la pretensión que hacemos en esa denuncia. Esto sería un resumen de qué hacer delante de los dos aspectos fundamentales de la negociación colectiva, a nuestro entender, que serían los convenios colectivos y las situaciones de expedientes de regulación de empleo o de cambio sustancial de condiciones de trabajo, que ahí influye categoría, movilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este segundo bloque lo vamos a complementar, porque son ya las 12:20
y vamos a mirar a ver si con el siguiente bloque, ¿dónde lo tenemos? El último bloque, ya vamos a intentar, porque tiene que ver con cuestiones de nuestra manera de entender la negociación ya con carácter ideológico, qué entendemos que es una negociación y qué planteamos desde el punto de vista de la... Espera un momento, que aquí. Desde el punto de vista del movimiento anarcosindicalista, de cómo entendemos como sindicato la negociación colectiva en general. Sería este, lo vamos a compartir y le vamos a poner la carátula. Vamos, eso es. Venga. En este caso vamos a dar una parte de lo que sería las técnicas de negociación, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en el anarcosindicalismo y la negociación. ¿Qué es lo que como sindicato, cuando empezamos a negociar, cuando tenemos por delante unas exigencias por parte de la plantilla de que queremos mejorar las condiciones, o cuando tenemos a la empresa que nos plantea alguna barbaridad, cómo nos tenemos que situar? Bien, en primer lugar, nosotros tenemos una diferenciación fundamental con UGT y comisiones. Cuando ellos hablan de negociación, hablan prácticamente del espíritu sindical que les mueve. Y ellos además lo dicen dentro de esa referencia a un dicho popular, ¿no? Que es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, perdón, un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Esa historia de que es mejor negociar, llegar a un acuerdo y con lo que sea ya está bien. Nosotros quizás no lo vemos de la misma manera. Planteamos la acción directa. Planteamos que vamos al empresario que sabemos que tiene una situación concreta de beneficios, etcétera, etcétera, y que hay que conseguir mejorar también nuestra situación. Yo voy a poner un ejemplo de algo que salió la semana pasada, bastante interesante y que no me ha dado tiempo porque la verdad es que vamos muy liados todos en el sindicato y en la fábrica, que fue de la OCDE, un estudio del 2018 de todos los países del mundo. Al final recogían 22 países, creo, en total. Luxemburgo aparecía como el primero, España estábamos el número, creo que el número 20 o algo así, en cuanto a la relación, pero en todos ellos se reflejaba el salario mínimo legal, el salario medio real del país y la productividad que sacaba el empresario para cada trabajador. Era la media del país. Luxemburgo, estábamos hablando de que el salario mínimo creo que eran 27.000 euros, el salario medio eran aproximadamente 56.000 euros, pero la productividad rondaba los 186.000 euros. Creo que era el límite. Podemos ver, por ejemplo, creo que era Chile, el salario mínimo eran 7.000 euros al año, bueno, perdón, eran dólares, 7.000 dólares. El salario medio del conjunto de la clase trabajadora en Chile rondaba los 18.000 euros, una verdadera miseria. También el nivel de allí puede que sea menor y tal, pero también la productividad que sacan los trabajadores era de más de 46.000 euros. Es decir, supera en mucho lo que realmente cobra el trabajador. Si vamos a España, la media son 14.800 euros, que creo que es el salario mínimo con las 14 pagas, etc. El salario medio era de 39.000 euros, la productividad era de 86.000 euros. ¿Vale? Es decir, tenemos capacidad para no quedarnos solamente en la negociación de te doy media horita, me quitas no sé qué y el 0,025 en caso de que la productividad suba. Venga, iros a la mierda. Estamos hablando de que la productividad generada por los trabajadores le está dando a las empresas una plusvalía que es superior incluso a lo que nos paga cada uno de nosotros y nosotras. Esos son datos de la OCDE, no es un invento de la CGT y menos mío. Está ahí el documento y además, a ver si puedo, mañana cuando os mande la documentación, os mando ese gráfico. Por tanto, acción directa. Vamos a sacarle a nuestro propio trabajo y a lo que damos a los trabajadores, a los empresarios, de esa plusvalía que se están llevando por el morro.
y que, claro, luego vemos que resulta que en estos años de crisis desde el año 2007, los más ricos y los más pobres cada vez más precarios. Y los trabajadores privilegiados también cada vez más precarios. Ese primer concepto diferente en cuanto a lo que significa negociación, a lo que nosotros entendemos acción directa, además con el dibujito de Ferran, pues ahí está bastante claro, ¿no? Es decir, venga, los sindicatos ahí que salen el 1 de mayo, no sé cuántas cosas, tal, ¿cuánto más va a durar todo esto? Y dice el otro 24 horas. 24 horas se olvida, ya se ha olvidado el 1 de mayo y luego volvemos a la negociación. Y el día de acción directa es solamente el 1 de mayo que sacamos los papelitos, ¿vale? Y por otra parte, tenemos otra cuestión muy clara de diferenciación con UGT y comisiones, y es que nosotros planteamos la transformación social y hay otros que utilizan el reformismo. Nosotros planteamos que no solamente estamos situando en nuestra empresa, en nuestro sector o donde tengamos fuerza para negociar, que queremos cambiar nuestro sector, nuestra empresa de manera corporativa, sino que queremos una transformación social. Fijaos lo que ponían compañeros de la CNT, compañeros anarquistas, la CNT estaba esto era en Inglaterra, y ponían trabajo o riot, que es, conflicto, ¿no? Es otra palabra que ahora no recuerdo la traducción directa, ¿no? O sea, o nos dais trabajo o la vamos a liar, o una cosa o la otra. Ese concepto tan claro de que aquí se ha acabado el rollo de que vosotros mandáis, hacéis lo que os da la gana como empresarios y tenemos que aceptar lo que queráis, es muy diferente al planteamiento de UGT y comisiones de reformismo, de decir, bueno, vamos cambiando las cositas, poquito a poco, porque, bueno, como hemos escuchado a algunos dirigentes de UGT y comisiones plantear que la lucha de clases ya había acabado y que la plusvalía no existía. Yo eso se lo he escuchado a más de un compañero de UGT y comisiones en años anteriores. Ahora parece que la cosa no está tan clara. Nuestro anarcosindicalismo y la forma que entendemos nosotros de negociar lo vamos reflejando en acuerdos. Y he recogido algunos textos de los acuerdos de los congresos de nuestro sindicato que podrían explicar un poquito esta manera de entender por nuestra parte cómo se tiene que negociar. CGT parte de que no existe un capitalismo pacífico y, en consecuencia, el conflicto necesita de construcción. Y para ello, esto no puede estar basado en la falta de alternativas. Fijaos, no existe un capitalismo pacífico. Porque es que además hay como una especie de mantra que hacen los poderes públicos y que los partidos incluso de izquierdas y los sindicatos como UGT y comisiones nos están planteando. Es que vivimos en el capitalismo. Unos lo dicen así, otros dicen es que no hay alternativa al capitalismo. Pero es que el capitalismo no es pacífico nunca. El capitalismo como concepto y como ideología es que gente como los magnates del petróleo, los magnates de la comunicación, pueden tenerlo todo y les da igual que la gente nos muramos de hambre en unos países o en otros, o como está ahora el tema del conflicto del COVID, con todo lo que nos ha estado jodiendo la sanidad, pues claro, nos muramos unos pocos. Ayer me decía un compañero de sanidad, no sé, que el problema no es la gente que se muere de COVID, es la gente que se está muriendo de cáncer o de una insuficiencia renal porque no se atreve ni a ir al hospital, porque no puede entrar al hospital porque está cerrado, porque hay un problema de que están todas las camas ocupadas y entonces 2 meses que tú te retrases en que te vean un cáncer, pues han muerto. Y luego escuchamos a la imbécil de la Ayuso decir que hacen un hospital que va a ser el ejemplo mundial de un hospital porque lo van a fabricar en 3 meses, pero que no se va a contratar ni una persona. Van a coger de otros hospitales para llenar el hospital este nuevo que van a hacer en Valdebebas, en Majadahonda o no sé qué, en un pueblo de Madrid. O sea, estamos hablando de que al final ese capitalismo que no es nunca pacífico, su agresividad ya sabemos contra quién es y por qué es. Cuando desde la CGT defendemos nuestras reivindicaciones, las libertades y los derechos, lo que significa, lo hacemos incondicionalmente, lo que significa que no sometemos dicha defensa a ninguna condición. Esto es un poco el texto que deja claro lo que planteábamos en chats anteriores, ¿no? No aceptamos chantajes. No podemos plantearnos de que como la empresa está muy mal, que tiene muchas pérdidas. Pérdidas. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tema de las pérdidas.
Por tanto, nosotros tenemos un acuerdo de prioridades, ¿vale? Y que dice, en la CGT, lo laboral y lo social debe caminar de la mano. Por eso, cuando estamos planteando una negociación de un convenio, no podemos simplemente decir, yo voy a ganar más. No, si estamos delante de una lucha general por la defensa de las pensiones, pues vamos a intentar de que la empresa, nuestras bases reguladoras sean las correctas, la empresa no incumpla determinados temas de seguridad social, si podemos jubilarnos antes, porque mientras el capitalismo está queriendo que nos jubilemos con 75 años, si podemos arrancarle a la empresa planes de prejubilación que los pague para que podamos jubilarnos antes y descansar antes. Es decir, estamos hablando no solamente de lo estrictamente laboral, sino que también queremos transformar la sociedad por esa transformación social de la que hablábamos antes, y lo tenemos que tener en cuenta también en nuestras negociaciones. ¿Qué acuerdos y qué objetivos tenemos? Aquí hay una recopilación de temas, ¿no? De la sanidad, de la enseñanza pública, de las pensiones públicas. Esto ya lo podréis leer más tranquilamente porque son un montón de temas. En nuestros acuerdos tenemos toda una serie de objetivos y me voy a centrar en uno concreto, que es el más actual y que tiene que ver con lo general de todos los sectores. Porque hay gente que piensa que la robotización, por ejemplo, solamente la vamos a tener en sectores industriales, en algunas cuestiones de informática. No. La revolución industrial que el capitalismo ya hizo con la primera revolución de la máquina de vapor, ya lo hizo en la segunda revolución industrial, en la tercera con los temas informáticos, con los temas electrónicos, pero la cuarta revolución que ellos mismos han denominado, la industria 4.0, va a generar una pérdida impresionante de puestos de trabajo. Ellos mismos reconocen que al menos 80 millones de puestos de trabajo de la industria van a desaparecer, o porque se van a poner robots, o porque la propia tecnología, dicha sea de paso, tanto en los coches, en los aviones, en los barcos, en los autobuses, con el tema de la electrificación, va a significar mucho menos puestos de trabajo. Y entonces nosotros como sindicato, cuando hablamos de acuerdos, de objetivos, a nivel laboral, pues vamos a trabajar menos horas con el mismo salario para que todos tengamos puestos de trabajo. Y a nivel social, si os fijáis en lo que estamos hablando dentro de esta cuestión, pues hablamos hasta de la amnistía social, del tema de los derechos de reunión, expresión y manifestación, de las situaciones de la ley Mordaza, de los tratados internacionales de comercio. Es decir, nosotros no hablamos solamente de cómo trabajamos en la fábrica y de cuántas horas vamos a trabajar o cuánto dinero vamos a cobrar, que es importantísimo, sino que hablamos también de cómo nuestro salario diferido, que significa, o indirecto, que significa cómo vivimos después en la calle, en nuestras casas, en nuestra sanidad, en la educación de nuestros hijos e hijas, en el transporte, eso también lo tenemos que tener claro cuando negociamos. Y por eso en nuestras plataformas debemos de tener en cuenta qué pedimos. Por ejemplo, nosotros en el último convenio, todo el mundo, estoy hablando de SEA, todo el mundo tuvo que reconocer que si hoy tenemos 5 nuevas líneas de transporte, porque la empresa está en Martorell, pero solo cubría transporte hacia Barcelona, no cubría hacia la zona norte, hacia la zona sur. Bueno, pues esas zonas que vive menos gente, hemos conseguido en el último convenio que haya 5 nuevas líneas, por la presión que hicimos la CGT, y todo el mundo ha reconocido que esas líneas son de la CGT. Son algo que la CGT, la pelea, el discurso, que no tenía que ver solamente con si ganamos más o menos, sino que no usemos coches, que vayamos en autobús a casa, que vayamos con más seguridad, etcétera, etcétera. También lo ponemos en nuestras plataformas de convenio para mejorar. Hablamos más de nuestros acuerdos. Pensamos que si renuncian a acciones de ámbito jurídico y administrativo desde la organización, hagamos un esfuerzo por fortalecer otras formas de lucha basadas en nuestra propia capacidad de acción. Por todo ello, acordamos las siguientes medidas. Incorporar a las sesiones de formación de delegados y afiliados contenidos que vayan más allá de los procedimientos legales e incluir conocimientos y discusión de formas de acción directa, compartir experiencias de acciones en la calle, etcétera, etcétera. Este acuerdo es un poco el que nos definió dentro de la FEMEC y de la FESIM la necesidad de hacer este tipo de cursos. A veces nos quedamos, y no es ninguna crítica, porque es una realidad que tenemos, ¿no?
hostia, es que ahora tenemos este problema en la SEA, tal, vamos a dar un curso para esto. Bien, esos son necesarios. Esos son, incluso yo diría, imprescindibles, porque tenemos que defendernos de un ataque que esté haciendo la empresa o un de omisiones. Y por tanto, nos preparamos para eso. Pero lo que dicen nuestros acuerdos es que debemos de generar procesos de formación continua desde el punto de vista sindical, social, para podernos defender cuando llegue el momento. Que tengamos a unos delegados y unas delegadas y a unos afiliados y a unas afiliadas en la mejor de las maneras de predisposición a enfrentarse a la lucha, porque no solamente les enseñamos, mira, estas son las normas legales que tienes, esto es lo que puedes hacer delante de un juicio. No, no. Hemos de dar también conciencia de clase, hemos de plantear también cómo la acción directa nos define como sindicato y en qué consiste, etcétera, etcétera. Y por eso estos cursos vamos a darlos, sin renunciar a acciones de ámbito jurídico-administrativo, que también tenemos que hacerla, pero nuestra acción sindical no se puede limitar a un abogado o a una abogada. Nuestra acción sindical es, además de lo jurídico, más cosas. Planteamos también movilizaciones, escraches, bloqueos. Planteamos que delante de una pelea no nos podemos quedar nada. Ah, bueno, vete al abogado, denuncia la categoría o denuncia no sé qué. O tal. No, no. Vamos a la empresa, vamos a plantear que queremos esa reivindicación y la vamos a pelear. Pues qué rápido voy. En las sesiones de formación, incluir conocimientos y discusión de formas de acción directa. Cuando hacemos un curso, no hacemos solamente el curso de saber cómo está legislado, cómo hay un expediente de regulación de empleo, sino que planteamos que ante el chantaje lo que corresponde es la pelea. Que nosotros no nos basamos en que venga un presidente de una comisión negociadora y nos solucione los problemas, no. Vamos a la acción directa contra el empresario o el representante de la empresa. Priorizar, estos movimientos de la pantalla van un poco más rápido. Priorizar las respuestas de movilización a acciones estrictamente legales. Esa sería un poco la conclusión de este planteamiento de qué hacemos delante de una negociación. Sí, hemos de hacer cosas legales. Delante de los despidos de Acciona, evidentemente hemos tenido que ir al juzgado de lo social, en este caso eso ya en los sedes también se ha cambiado, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a impugnar los despidos de manera colectiva. Pero eso no significa que no estemos yendo a la administración, el día 3 tenemos una reunión con la administración para seguir presionando a la propia Nissan para que estos compañeros y compañeras tengan una solución a sus puestos de trabajo. Ese concepto dual de sí, hacemos los temas jurídicos, pero movilizamos, seguimos presionando y hacemos cuantas acciones sean necesarias para conseguir. Esos son nuestros acuerdos. Hemos de formar al conjunto de los afiliados, al conjunto de los delegados y delegadas en esa manera de funcionar. Más cosas que dicen nuestros acuerdos. Para la realización de movilizaciones y otras formas de acción directa, ¿para qué? Para hacer, es imprescindible revitalizar la solidaridad y el apoyo mutuo, dentro de la organización. Nuestro concepto concreto de apoyo mutuo, que creo que con orgullo empezamos a escuchar en otras organizaciones, o sea, cuando organizaciones que han estado durante mucho tiempo trabajando fundamentalmente el corporativismo. No, yo en mi sección sindical, no, yo en mi sindicato, no, yo en mi empresa. Cuando empiezan a hablar de que no, cada vez más es necesario el apoyo mutuo, pues tenemos que decir que nosotros nunca hemos dejado de plantear esa alternativa con claridad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Y hoy, a mucha gente joven, tenemos que enseñarle la palabra solidaridad y el concepto apoyo mutuo. Porque lo que les han estado enseñando otras organizaciones y otras realidades es, mira, tú mira lo tuyo, tú consigues tu categoría, tú consigues tu título para que puedas tener un mejor puesto. Tú, si entras a trabajar por aquí, aunque sea como ETT, aguanta 5 años o 6, cobrando una miseria, siendo siempre el segundo o el último de la clase, y ya dentro de 7 años conseguirás ser un empleado de primera. Así, esa situación nosotros siempre nos hemos opuesto a las ETTs, y por tanto, ese concepto de solidaridad y de apoyo mutuo es algo que tenemos que revitalizar y avanzar hacia la consolidación del centro productivo como núcleo de nuestra acción sindical, superando las divisiones entre empresas que fragmentan a los trabajadores y trabajadoras. Eso se concreta en un concepto que además hace, como unos 15 o 20 años
se ha generalizado en la acción sindical de otras empresas. La competitividad entre fábricas de la misma empresa. O sea, lo que ha conseguido el capitalismo en contra de esos conceptos de solidaridad y apoyo mutuo que nosotros tenemos claro, ha sido, vamos, brutal. Por dar un ejemplo, los comités de grupo europeos debería ser un avance histórico para el movimiento obrero. La posibilidad de que trabajadores de Suiza, de Francia, de Rumanía, de España, de Italia, nos juntemos en un comité de grupo europeo y podamos decirle a una multinacional, esto no, y aquí se acabó el tema y vamos a plantearte tal cosa. Desgraciadamente lo que está pasando en esos comités de grupo europeo, casi en su totalidad, es que van allí a decirle a la empresa, no, no te preocupes, yo me bajo más el tema del salario, yo te trabajaré más horas porque seré más competitivo y dentro de esta historia que se llama el benchmarking, ¿no? A ver quién lo hace mejor y quién trabaja más barato y quién es más esclavo, pues tú me darás a mí las producciones que yo necesito para trabajar. Caer en esa historia y aceptar que el centro productivo somos nosotros y que los demás, que les dé que da lo mismo, que si les quitan el puesto de trabajo, que si los despiden, que si les bajan las cartas, es igual yo, y si para eso tengo yo también que bajarme, pues yo me bajo las condiciones, pero yo tengo un puesto de trabajo. Esa ha sido la mayor derrota como clase que han generado los sindicatos de UGT y comisiones y los sindicatos de su corte que tienen a nivel europeo y que desde luego nosotros estamos absolutamente en contra. Por tanto, me parece que estaba haciendo un anuncio de un fármaco de estos, ¿no? Revitalizar la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de la organización es fundamental. Nosotros, como conseguimos en nuestras empresas, pero evidentemente también superar las divisiones entre empresas que fragmentan a los trabajadores son dos objetivos fundamentales en nuestra negociación, sea de un expediente, de un convenio o de lo que sea. Vamos a entrar, creo ahora, porque ya uno no se acuerda de otras cosas, los ERES. Vamos a entrar en los ERES. Contra los expedientes de regulación de empleo, pues dentro de la mesa de negociación también se sitúa el problema de los cierres de empresas de la destrucción de empleo, masivamente a través de expedientes de regulación. Por ello, la CGT se opone a los despidos y a los ERES. Esos son nuestros acuerdos. Ya hemos visto lo concreto del acuerdo de Málaga. Este era el acuerdo general. La CGT no firmará ERES, forma utilizada por las empresas para aumentar beneficios a costa de reducir gastos salariales. Y este es el argumento que han utilizado empresarios y algunos sindicatos para decir no podéis estar en las mesas de ERES porque tenéis mala fe, porque ya vais de mala leche que no queréis aceptar despidos en los expedientes de regulación de empleo. Y ahí está, de nuevo, esa es la explicación que os daba antes del texto, de una cosa es el acuerdo y otra cosa de todas formas es en aquellos casos en los que sea peor para las plantillas el no firmar el expediente que sí firmarlo, es en los únicos momentos en los que el sindicato entiende que no quedaría más remedio que firmar. Y por último, dentro de toda esta exposición final de cómo negociamos de manera anarcosindicalista, vamos a hacer unos apuntes de lo que serían las técnicas de negociación que en el próximo curso vamos a abrir más. Vamos a entrar ya más en temas concretos de lo que significa las técnicas y las estrategias de negociación. Pero sí que vamos a dar, de cara a cómo negociar, algunas pinceladas de lo que significarían cómo negociar. Primero, estar siempre preparados. No podemos entrar a una negociación de convenio a ver qué pasa. No. Ya de antes hemos de estar preparados para negociar cualquier cosa. Un tema fundamentalísimo. Conocer la cuenta de resultados de nuestra empresa. Saber si la empresa lleva 5 años de pérdidas, si lleva 10 años de beneficios, si cada vez que presenta los beneficios sabemos que nos está tangando porque el EBITDA, todos estos nombrecitos de temas contables, o sea, saber que cuando nos dice la empresa no puedo dar más, decirle y por aquí. Sí, porque mira, tantos beneficios, tantos acumulados, tanto no sé qué. Eso lo tienes que saber de antes, no cuando empiezas a negociar, sino que cada año tienes que tener en cuenta cómo están las cuentas de resultados de tu empresa. Segundo,
Mapear producciones y plantilla. Porque nos van a situar encima de la mesa siempre. Es que en el sector hay gente que cobra menos. Y hay que, aparte de que le podemos decir, me importa una mierda. Yo quiero unas condiciones porque tú ganas dinero y yo quiero tal. Pero si además tenemos los datos que le podemos demostrar, porque hemos mapeado. Mapear significa pues saber cuánto gana en cada empresa de mi sector, cuánto ganan dentro de la empresa el resto de compañeros o compañeras porque están divididos en no sé qué, y saber las plantillas que hay en cada empresa, etcétera, etcétera. Conocer la realidad del sector en el que estamos trabajando en la empresa para luego poder también colaborar con nuestros compañeros del resto de empresas. Mapear todo eso es importantísimo. Tercero, conocer la estructura de la empresa o del grupo o consorcio. Muchas veces nos dice la empresa, es que yo en esta fábrica estoy perdiendo dinero. Sí, pero en el resto de fábricas del grupo o en el conjunto del consorcio, del grupo multinacional alemán, inglés o americano, estáis ganando tan. O sea, tener argumentos y tener posibilidades de poder rebatir cada vez que nos vienen con las historias de siempre, de que es que la cosa está muy malita y tenéis que tragar con peores condiciones. Cuarto, conocer la realidad de los otros sindicatos. Y eso es tan sencillo como llevar un mínimo control de qué dicen los sindicatos en cada momento. Por ejemplo, vamos a empezar este convenio, ¿no? Bueno, pues coger las plataformas reivindicativas que hizo el resto de sindicatos y lo que luego se firmó y cómo traicionaron a la plantilla, lo tenemos que repasar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hemos tenido un mínimo de detalle, ¿no? de darnos como responsabilidad que cuando negociamos un convenio guardamos los documentos, tenemos un archivo donde están todas las hojas donde explicaban las cosas y de esa manera cuando empezamos la negociación estamos en mejores condiciones de poder debatir cosas o plantear historias. Segundo, como tema estratégico, alianzas y contrarios. ¿Con quién nos aliamos? Saber si contamos con sindicatos aliados, como decíamos anteriormente, para poder configurar la comisión negociadora con el máximo de fuerza, buscar el máximo de unidad y fuerza en la lucha, es un término general, luego ya veremos realmente qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta que UGT y comisiones tienen un 80% de la mesa negociadora y van a aceptar todo lo que quiera la empresa, pero tenemos que mirar de conseguir el máximo de unidad. Conocer las tácticas de los sindicatos contrarios, cómo negocian, que normalmente pues suele ser bastante de aceptar lo que quieran las empresas, pero tenemos que conocer qué pasa. Y luego la realidad externa, saber la fuerza y los contactos externos de la empresa. No es lo mismo talleres no sé qué, que aunque tenga 500 trabajadores, que no tiene contacto con la administración, que el caso, por ejemplo, que se nos dio en una empresa de la ciudad, bueno, del pueblo de Igualada, en la que después de ir a juzgado, de ir a fiscalía, de no sé cuántas cosas más, desgraciadamente el propio fiscal y el juez dijo, no se puede hacer nada. Resulta que era mi amigo de Jordi Puyol, el empresario. Un empresario que se había ahorrado un montón de dinero quitando material de los puentes de obra pública. Claro, saber eso para poder enfrentarse con un empresario también es importante saber exactamente qué fuerzas tiene exteriormente. Abrir puertas en la administración, si se puede, si tenemos contactos con el director general de Relaciones Laborales, con alguien de la Consellería o de la Consejería de Industria, abrir puertas de cara a conseguir convencer a la administración, la empresa esta nos está robando, está haciendo algo incorrecto y por tanto tenéis que hacer algo. Y ponemos otra vez en rojo. Contar siempre con la estructura de la CGT. Esto es fase de prenegociación, antes de entrar a negociar. Ya estamos en la negociación, creo, ¿no? No, estamos todavía en otro paquete de cosas antes de entrar en la propia negociación. La plataforma reivindicativa. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar las reivindicaciones reales de la plantilla. Una de las maneras para hacerlo es las encuestas, los contactos con la gente, las asambleas. Muchas veces, y ahora los medios informáticos nos ayudan mucho. Podemos hacer, si tenemos los correos electrónicos, por ejemplo, en las empresas más informatizadas, ¿no? Las propias de informática, las telecomunicaciones, tenemos los correos, muchas veces, no siempre, los correos de toda la plantilla. Pues le mandamos a toda la plantilla una encuesta.
¿qué tema del convenio para ti es más importante? Le pones 6 o 7 posibilidades. Bueno, pues eso te ayuda a saber dónde tenemos que empujar más, identificar las reivindicaciones que la plantilla pueda tener. Catalogarlas por importancia. Tú en esa misma encuesta puedes poner, oye, por lo que más le interesa a la gente es reducir la jornada. Pues, oye, hemos acertado lo que pensábamos nosotros. Lo segundo, la pasta. La tercera, la categoría. Pues vamos a catalogarlo. Identificar los objetivos. Y aquí podemos plantearnos dentro de las técnicas de negociación, que lo veremos, cuáles son nuestros objetivos irrenunciables, cuáles son los estratégicos, cuáles son los máximos y los mínimos, cuáles son los conceptos de peor acuerdo. Esto lo veremos en las técnicas de negociación y las definiremos mucho mejor en el próximo curso. La plataforma de la empresa, valorarla, poder plantear qué dice la plataforma de la empresa, mirar, poder sacar conclusiones y decirle esto es una barbaridad que estáis pidiendo, esto no tenéis derecho a pedirlo, 1000 cosas, ¿no? Pero valorar la plataforma que la empresa, desgraciadamente, ahora presenta, porque hace 25 o 30 años ninguna empresa presentaba una plataforma, simplemente vamos a negociar. Ahora ya son ellas las que te vienen con una plataforma. Quiero más horas de trabajo, quiero que os paguéis el salario, quiero que no sé qué. Debate y asambleas previas. También tenemos que mirar de hacer asambleas en las que nosotros partimos con un concepto muy concreto, que es el concepto de delegados. Delegado sindical somos todos. El delegado del personal, el delegado de empresa, el delegado de seguridad y salud, el delegado del comité, todos somos delegados. Pero ¿cuál es el concepto de delegado? Pues que han delegado en ti para hacer alguna cosa. Pero eso no significa que tú seas el representante con poderes de la gente a la que estás representando. Tú eres un delegado y como tal tienes que llevar siempre el sentir de los trabajadores de verdad y no tomar tú la decisión por los trabajadores. El principio de la acción directa, recordar a los trabajadores que somos los trabajadores y trabajadoras los que tenemos la posibilidad de conseguir las cosas delante de los empresarios, hacer asambleas de la plantilla o de afiliados en función de la realidad que tengas, si no hay manera de hacerla con la plantilla porque hasta empezamos a tener problemas de convocar asambleas a toda la plantilla porque solo podríamos convocar a nuestros afiliados a asamblea y sobre todo si son con horas de estas que hay en algunos convenios, que hay hasta 12 horas al año y tal, ¿no? Máxima transparencia y máxima participación. Lo que digamos, lo que planteamos, siempre tiene que ser con esos dos principios, con transparencia y con participación. Bueno, ya estamos en la mesa, porque vamos a negociar a una mesa, ¿no? Primero las reglas de procedimiento. Organizar bien las reuniones. No puede ser eso de que, hostia, no, pues vete tú, que nos pasa en más de una sección sindical, ¿no? Que ha llegado la reunión del convenio y yo tenía que hacer no sé qué en un taller. No, o sea, cuando se está en una negociación colectiva de la importancia que tiene un convenio, el que está en la mesa o los que estamos en las mesas hemos de organizarnos bien. No podemos ir a salto de mata. Cuando empiezan las reuniones, orden del día, con mucha claridad, la toma de palabras, que no sea aquello de que al final siempre hablan los mismos porque a nosotros no nos dejan hablar. O sea, imponer que nosotros también tenemos derecho a hablar. Intentar que el debate sea organizado. No dejar que la empresa rompa la negociación porque muchas veces ya sabes por lo que pasa, ¿no? Vamos, pues no hemos podido hacer nada. ¡Pum! Y nos vamos. Joder, y a los 10 minutos vemos al de la empresa, al de la UGT, al de comisiones más responsables que están en la esquina allí, y ahí están negociando, no en la mesa. Por tanto, un objetivo dentro de cuando estamos negociando en una mesa de negociaciones, para la redundancia, es que el debate esté realmente organizado, que no se destroce el proceso de negociación cada vez que les interese a ellos, sobre todo para luego negociar en secreto, que también lo pueden hacer cuando acabe la reunión, pero en las reuniones, como mínimo, que el tema está muy claro. El orden del día. Intentar dirigirlo nosotros, que se hable de las cosas que nos importan y que nos interesan en cada reunión, que no vaya llevando el orden del día a la empresa siempre y que sea, que se hable nada más de lo que quiera la empresa. Corregir y reorientar hacia los puntos. Si ellos intentan llevar al agua a su molino, poner todos
en Aragón dicen las tajaderas, ¿no? O sea, cortar el paso, no. El agua que venga otra vez a nuestro punto, que son los que nos interesa. Hablar de las reivindicaciones de los trabajadores, sobre todo, de intentar corregir esa situación. El equipo de negociación. Ya estamos en la mesa y puede ser que tengamos X personas, como hablábamos antes, un asesor, 2 asesores. En algunas reuniones pues llevamos un asesor sindical y un asesor jurídico. Se pueden llevar 2 asesores. Bueno, pues ese equipo de negociación tiene que elegir un portavoz, no un director. Eso es muy importante. Un portavoz es porque habla, porque quizás tiene más capacidades de intervención, tiene más experiencia, sabe más cómo dirigirse a determinadas personas que pueda haber en la mesa, pero no es el director de nada, no es el presidente de nada, es simplemente alguien que lleva la portavocía, pero que tiene que estar siempre en base a lo que el equipo y los afiliados y las asambleas le estén diciendo. Concepto muy importante dentro de nuestra idiosincrasia de abajo arriba. Reparto de trabajos, que haya uno que vigile qué están diciendo los demás, que tome notas de las cosas más importantes, de qué se olvida y de qué tenemos que volver a insistir para que se vuelva a hablar. Otro es el que está a la hora de intervenir. El otro está mirando las cosas jurídicas. El otro, cuando la empresa presenta un documento, es el que lo estudia, saca conclusiones y nos informa a los demás. Hay muchos trabajos dentro del equipo de negociación que se tienen que repartir. Si estamos solo uno en la mesa, pues evidentemente nos toca hacer todo lo que podamos. Los asesores, que eso, un asesor jurídico, un asesor sindical, pues que nos ayuden. Intervención de técnicos. Figuraos que hay un momento en el que hablamos, por ejemplo, en el metal o en informática, ¿no? Pues vamos a hablar de un nuevo sistema informático, ¿qué tal? Y la empresa dice que ese sistema informático va a eliminar no sé cuántos puestos. Pues a lo mejor nos interesa tener un técnico del sindicato o alguien que conocemos de la propia empresa, de los compañeros de la propia empresa, que decimos, no, ven tú aquí y dinos a ver si eso realmente es un sistema que va a evitar puestos de trabajo o no, o esto es un engaño que nos vas a meter, etcétera, etcétera, ¿no? O en el metal, el tema de los tiempos. Pues a lo mejor tenemos que traer un técnico en medición de tiempos para rebatir a la empresa algunas de las cosas que esté planteando en la negociación. Y llevar la documentación que nos interese. Tampoco hay que ir con unos archivadores ahí con 200.000 papeles a la reunión, pero sí que si vamos a debatir el tema de categorías, llévate el texto del convenio. Llévate además lo que dice la última resolución o la última sentencia que hemos ganado, donde dice que no sé qué. Vamos a hablar de salud laboral. Pues llévate el reglamento que tengas de salud laboral y el comité de empresa, cómo está, no sé. Llevar la documentación que nos pueda interesar en cada momento. Creo que seguimos en la mesa. 2. Más cosas. Organización de la negociación a nivel interno. Rutina de información. Una manera de tener conocimiento de todo lo que está pasando en la mesa es la maravilla del WhatsApp. In time. La persona que está sola en una mesa puede hacerlo, porque yo lo he hecho. Y mientras los demás están hablando, les va recogiendo lo que pasa y por medio del WhatsApp estás informando a tu sección sindical, a los 5, a los 6, a los 7, al grupo que tengas, hacer una información de esas a toda la plantilla a lo mejor puede generar conflictos, porque llegan las informaciones y a lo mejor eso puede romper la negociación sin querer. Pero a los miembros de la sección sindical al menos sí que podemos informarles en el tiempo en el que están pasando las cosas en la mesa para que puedan incluso también decirnos, oye, ojito, que por aquí te están engañando, que no pasó esto, que pasó otra cosa. No es verdad que se hicieron 300 coches al día, que se hicieron nada más 150, por aquello de la productividad, porque en otro centro también lo pueden saber y preguntar, oye, que contrarrestar desde el punto de vista informativo por medio de los WhatsApp in time. Y además también una rutina de información por medio de las actas, tener un archivo organizado, saber qué está pasando en cada reunión, repasarlas antes de ir a la siguiente reunión, si se puede, para poder saber qué tenemos que decir. Exigencia de la veracidad en las actas. Nosotros nos hemos planteado ya, y creo que lo hemos hecho alguna vez, denunciar a la Inspección de Trabajo la falsedad de las actas que hace la empresa. Porque ponen lo que les interesa para que quede cerrado el acuerdo y se ha acabado. Y luego tú, ¿cómo reclamas ante un juez
que en aquella reunión se dijo no sé qué, si no te han recogido ni siquiera lo que tú dijiste o lo que había planteado la empresa o lo que sea. Por tanto, exigencia de que si en esta mesa la CGT ha dicho que no está bien no sé qué tema, quede reflejado que eso es lo que realmente ha pasado en la reunión. Compartir toda esta información con el sindicato, en la misma línea de lo que hablábamos antes para luego las movilizaciones. La capacidad de los interlocutores. Reconocer quién de la empresa puede negociar. Porque muchas veces nos traen gente de paja. Nos traen gente en una negociación en la que simplemente es el que va a ir diciendo cosas que la empresa quiere que digan en la mesa, pero que luego no tiene capacidad de negociación. Y entonces no nos queda más remedio más de una vez de decir, vale, y luego ir a quien realmente está negociando, aunque no esté en la mesa. Dejar toda nuestra capacidad de interlocución. Tenemos capacidad, somos el 22%, somos el 40% de la plantilla y tenemos esta capacidad y por tanto esto lo ponemos aquí para negociar lo que nosotros estamos defendiendo porque nos lo dice una parte importante de la plantilla. Buscar en cada momento coincidencia de interlocución en otros sindicatos, en la plantilla. Si vemos que hay un sindicato que está diciendo lo mismo que nosotros, vamos a recoger. Si vemos que la plantilla exige la letra E de una manera general, porque hemos recogido el 70% de firmas de la plantilla, eso, pum, lo metemos ahí, porque somos los interlocutores válidos para negociar eso, porque además hemos recogido las firmas. La puesta en escena. Poner una reunión en el hotel, no sé dónde, en Renault, les ha planteado la empresa en Valladolid que la negociación del convenio, me lo dijo el otro día Miguel, les van a reservar una habitación en el mejor hotel de Renault, de Valladolid, durante la vigencia de la negociación. Con, en fin, una sala allí, una habitación. Estuvimos hablando evidentemente, de decir que no, que la gente no participábamos en esa historia, porque entendemos que si puede ser que la negociación sea en la misma fábrica donde están los trabajadores, evidentemente ante una situación de conflicto, los trabajadores en 2 minutos están donde está la mesa. No tienen que ir a un hotel, que está no sé dónde, y que evidentemente es una manera de alejar la negociación de donde está el pulso y donde está el conflicto, que es en la propia fábrica. Mediación con la administración. Pues como hemos dicho antes, si vemos que es conveniente porque puede desencallar algo, vale, pero ¿cuál es nuestra opción? La acción directa. Evitar hoteles, viajes a no sé dónde para negociar no sé qué, dentro de la misma cuestión de la puesta en escena. Más cositas en la mesa. Pronunciamiento hacia el acuerdo. Hacernos pesados de cuál es nuestro objetivo, de que nosotros queremos la reducción de jornada. El primer día, antes de que se plantee la plataforma, que este año queremos un convenio donde se reduzca la jornada, pero de manera brutal. La segunda reunión, que queremos, y la tercera, y la cuarta. Es decir, cada vez que dejemos claro en la mesa, en las actas y delante de la plantilla, que estamos defendiendo los objetivos claros, no los medios, no bueno, porque vamos a hacer una reunión. O sea, ¿qué queremos en el convenio? ¿Qué queremos en la negociación del ERE? ¿Qué queremos en donde sea? Eso es importantísimo dejarlo claro continuamente. Plantear nuestros puntos por escrito, con texto claro. En el acta que conste no sé qué, y va el secretario y pone todo lo contrario de lo que hemos dicho, por escrito. Que conste esto en el acta, sí. Y entonces ya lo que se ha puesto es realmente lo que estábamos diciendo. Dejar siempre constancia de nuestras diferencias, porque en el futuro, es la frase aquella, nosotros sí que dijimos que los trabajadores estaban en unas condiciones de estrés térmico o de fatiga, porque en el puesto de trabajo no sé qué. Vosotros no dijiste nada, mira, al final, fíjate, 17 enfermos de no sé qué problema por ergonomía. Y ellos no lo dijeron. Nosotros quedó constancia en el acta. El aspecto de la comparación. Hemos de valorar económicamente todo lo que hay encima de la mesa, como hacen los empresarios. Nosotros le pedimos a los empresarios 2 horas de derecho para ir a cuidar a tu familiar dependiente y ellos no cogen y dicen, hostia, esto es un derecho que está en la ley. No, ellos dicen 2 horas
¿Cuántas personas pueden tener este tema? El 5% de la plantilla, tanto. ¿Esto qué significa? 30.400 euros al cabo del año, de cara a cuantificar si nos dan o no nos dan las cosas. Pues nosotros también tenemos que que cuantificar, cuando ya nos dicen, queremos no sé qué, joder, pues eso no sé qué cuánto cuesta. Porque resulta que yo te estoy pidiendo a lo mejor una subida salarial que vale 30 millones y tú me estás planteando trabajar no sé cuántos sábados que te va a hacer ganar 250 millones. A ver, O sea, cuantificar eso es importantísimo desde el punto de vista de la comparación de lo que realmente se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Luego valorar el sacrificio de la plantilla. Porque en un momento determinado, cuando UGT de comisiones, por lo que sea, acepten algo, les digas, esto es lo que le ha dado la empresa, Este tema, en este punto de salud laboral, significa que la plantilla va a estar trabajando a 32 grados porque tú le has dicho ahora que ya no hace falta tener ningún problema con el estrés térmico. O sea, valorar lo que significa dentro, se van a trabajar no sé cuántos sábados, se va a poder trabajar no sé cuántos turnos. Pues si eso va a significar que no va a tener ni 3 días de descanso al cabo del mes, porque va a trabajar sábados y domingos o lo que sea, ¿no? Comprobar los temas irrenunciables, inaceptables, que son conceptos dentro de las técnicas de negociación, ir mirando exactamente cómo está yendo la negociación. El cierre o la ruptura, en caso de acuerdo positivo, bueno, esto es una cuestión ya de técnicas de negociación. Si hemos conseguido algo, una vez que lo hemos conseguido, lo mejor es no hablar de ese tema, hablar de otra cosa. Porque basta que digamos alguna tontería, sin querer, para que diga objetivo que yo le pues esto no sé qué diga la persona, pues lo retiro. Es una técnica básica de negociación o de venta incluso, y por tanto es uno de esos aspectos que si conseguimos una cosa, ya hablamos de otra cosa porque eso lo hemos conseguido, y si queda escrito ya no hace falta entrar para nada. Y en caso de ruptura, que queden claras nuestras propuestas y planteamientos y lo que nos diferencian del resto de sindicatos, sobre todo para el tema de las denuncias, de luego plantear otras cosas. Y creo que esto es el último de los chats, que vamos in time. Algunos temas colaterales. Tener claro la mediación, si nos sirve o no nos sirve. Si tenemos un cierto contacto con el mediador, con la Dirección General de Relaciones Laborales de vuestra comunidad, si hay una cierta experiencia de que ya esta persona pues, nos ha ayudado de alguna manera, pues bueno, valoremos si esa mediación es conveniente o no, pero evidentemente desde nuestro concepto de la acción directa hay que valorar muy bien si finalmente lo hacemos o no. Asambleas participativas y transparentes. Uno de los conceptos concretos que hemos tenido en muchas negociaciones de convenio es, bueno, pero vosotros si la asamblea de trabajadores dice que sí, firmaréis lo que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, porque si tú en una asamblea de trabajadores le has ido con un chantaje, es que esto es lo único que hay, porque si no nos van a echar a la mitad de la calle, ¿qué? ¿Firmáis o no? Joder, eso no es una asamblea transparente y participativa, me están metiendo un chantaje para que la gente lo acepte. Entonces a ese juego ya ni entro, ni voy a la asamblea, ni voy a una consulta, a un referéndum de estos que durante mucho tiempo ha sido un debate bastante importante. El juego de las mayorías en la mesa. Lo repetimos varias veces para que vaya cuadrando dentro de la negociación. ¿Con quién podemos jugar para romperle la mayoría a otras comisiones? ¿Con quién podemos jugar para romper la mayoría a otro sindicato que pueda estar firmando incluso cosas peores que UGT de comisiones? El concepto de la unidad y los conceptos de necesidad y de conflicto. No es lo mismo que vayamos a negociar un convenio en una relación de beneficio por parte de la empresa, porque evidentemente si estamos en esa situación, nosotros lo que tenemos es una necesidad de coger cosas de estas, a que nos encontremos con que la empresa nos plantea un cierre de no sé qué planta porque van 200 a la calle. Pues claro, ahí tenemos un conflicto. Y vamos a negociar en base a un conflicto. Entonces, la unidad que podemos tener con UGT o con comisiones o con otros sindicatos en un momento o en otro, habrá que valorar exactamente en base pues, a la experiencia que tenemos anteriormente. Sobre las firmas de los convenios o los ERES, pues ya tenemos acuerdos, ya tenemos situaciones, ya tenemos ejemplos, ¿no? y experiencias de si podemos firmar un expediente de regulación de empleo o no, que ya nuestros acuerdos nos dicen que muy poquitos podríamos firmar, pero también tenemos la realidad de los convenios.
hemos vivido convenios anteriormente y a la hora de la firma ya sabemos que fundamentalmente en los últimos 25 años hemos pasado de que se firmaban acuerdos por las mayorías respetando a las minorías a que ahora se firman los acuerdos por las mayorías contra las minorías para ver si nos callamos y no podemos decir nada en los próximos 4 años. Entonces, la firma del convenio final, las cosas que nos pueden pasar en ese terreno, como siempre, apoyémonos en el sindicato, miremos a ver cómo podemos defendernos de estas cuestiones. Y creo que es el penúltimo de los temas, el referéndum y la autonomía de la CGT. Antes hablábamos de las asambleas participativas, de votar si se firma un convenio o no. El referéndum puede ser una trampa, siempre puede ser una trampa, porque puede llevar un chantaje detrás. Por una parte, meternos en un referéndum donde puede haber un chantaje es muy delicado. La historia es, cuando vayamos a un referéndum realmente libre, transparente y sin chantajes, es decir, oye, UGT Reuniones dice que con un 3% de aumento salarial, que ya está bien. Y hay mucha gente que dice que podríamos conseguir un 7%. Bueno, pues pasamos a la votación a la plantilla. Si la mayoría de la gente dice, oye, mira, contra ya tenemos bastante, no es un tema de principios. Es un tema de que la gente pues entiende que ya está bien. Diego, y no estamos ni... Sí, ahora estamos acabando, ya vamos a pasar a hablar vosotros sobre todo. Si entendemos que eso es un tema de principios, yo no lo paso al referéndum si además hay un chantaje. Si es un tema totalmente claro, evidentemente. Y luego está el tema de la autonomía de la CGT. Aunque la plantilla pueda decir que nos tiremos todos por un pozo, la autonomía de la CGT está en que podemos respetarlo, pero como sindicato podemos decidir que ni aún así, porque haya salido una mayoría en un referéndum, vamos a firmarlo. Y luego está el concepto del golpe en la mesa. Somos la CGT y no nos tiene que dar miedo. Cuando una empresa abre vías de negociación, sigamos las vías de negociación. Pero cuando una empresa se pone borde, cuando una empresa pega golpes en la mesa, nosotros pegamos con un martillo en la mesa. Es un concepto que yo creo que a veces no acabamos de tener todos los compañeros y compañeras de la CGT claro. Claro, perdón, el concepto. Y a veces cuando la empresa se pone muy dura dices, hostia, ¿qué es lo que hago? Pues cuando la empresa se pone borde, tú te pones más borde todavía. Y te respetarán más. Te respetarán más. Es decir, en la mesa, estos temas colaterales, que creo que es el último de los chats de esta intervención, lo que significa fundamentalmente es que no podemos dejarnos arrastrar ni por la realidad concreta de los trabajadores que en un momento determinado pueden tener un miedo brutal y quieran aceptar cualquier cosa, ni podemos llevarnos o dejarnos llevar por las presiones, los chantajes o las coacciones de las empresas, y tenemos que tener una situación muy fría y una capacidad de abstracción de lo que veamos en la propia mesa y poder conseguir salir de esta situación a veces que tenemos de presión en las mesas, ya sea porque conectamos con nuestro sindicato y eso nos da más capacidad de participación y de intervención en la negociación, o porque los compañeros y compañeras que estamos dentro de la propia fábrica o de la propia empresa nos llenamos de fuerza para seguir con esa negociación. ¿Vale? Yo acabo con esto en cuanto a lo que es la explicación. Hay un compañero, Luisma, que nos ha pedido la palabra, pero luego abrimos también para que preguntéis más cosas o situéis alguna cuestión que queráis. Luisma. Bueno, realmente no había pedido la palabra, pero ya que me la das, agradecerte este magnífico curso, la verdad. No puedo decir más. Del resto de compañeros o compañeras, ¿alguna cosa que queráis preguntar o que queráis decir o que plantear? Porque yo dejo siempre un cuarto de la media hora para eso, para que la gente pregunte, o diga, o lo que sea. Jorge, ¿no? Jorge ha dicho que quiere... Sí, tenía una cuestión. ¿Qué opinas de las salidas incentivadas? ¿Las salidas incentivadas o jubilaciones incentivadas? Eso es. Es que tenemos un conflicto ahora nosotros en la empresa. Mi opinión es que no lo veo bien porque
las personas que quitas no las vas a reponer. No sé si me entiendes. Destruyes empleo, ¿no? Quería saber tu opinión. Esa es la dualidad de una reivindicación histórica que se encuentra con la contrapartida que plantean los empresarios. Y lo digo porque justamente este tema, yo tengo en el momento que soy compañero de Acciona. Se te oye mal, Diego. Otra vez volvemos a escucharnos mal. Cada vez que te pregunto se te oye mal. Creo que se ha cortado. ¿Se me escucha mal? Lo volvemos a cambiar el enchufe. Sí, se te oye bastante mal, ¿eh? Igual que antes. Pues vamos a hacer algo que creo que antes ha funcionado. Vamos a tener que desconectar del todo. A ver. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. ¿Sí? ¿Se oye mejor ahora? No. Sí. Veo algunas caras que dicen que no. Un poquito mejor que antes, sí, pero sigue sonando pixelado, así como dentro de una lata. Sí, no, y yo a vosotros también os escucho peor que antes. Supongo que cuando lleva ya un rato la conexión, el tema no funciona tan correcto como al principio, creo. Bueno, voy a responder a Jorge. Yo en el año 84 estaba todavía en comisiones obreras. Yo empecé el sindicalismo en el 82 y hasta que me expulsaron en el 86-87, pues lo que había en mi fábrica, ¿no? En aquel momento no había ni CNT ni nada en Martorell, ¿no? Y en aquel momento conseguimos que Comisiones Obreras exigiera en una reivindicación clara la posibilidad de prejubilar a un montón de gente. Ya en aquel momento el único camino que teníamos era el despido. Y por desgracia es el único camino que tenemos ahora porque lejos de mejorar las jubilaciones lo que están intentando es subir la edad de jubilación. En aquel momento conseguimos jubilaciones a los 58 años en la SEA, porque se iba la Fiat y nos quedábamos solos y bueno, hubo un desastre. Desde entonces hasta ahora el problema sigue siendo el mismo. Una reivindicación clara que es bajar la edad de jubilación, que no lo conseguimos de manera legal y acordada en la negociación colectiva, se puede convertir por el mismo hecho de que cualquier tipo de prejubilación tiene que pasar por un despido, en el sentido en el que los planes de las empresas no son yo prejubilo y en lugar de la persona jubilada meto a otra persona, que eso sería mantener el empleo, ¿vale? Sino que normalmente lo que intentan es rebajar el número de plantilla. El único aspecto en el que sí que hemos coincidido, ya ahí en este caso, tanto las empresas como los trabajadores, es en la aplicación desde los años 2000 y algo del tema del contrato relevo. Es decir, donde podamos llevar adelante el contrato relevo, tenemos al menos la garantía de que por cada trabajador o trabajadora que se jubila, al menos durante esos 5 años de contrato relevo, hay otro puesto de trabajo, un puesto de trabajo que está cubierto. Y en eso, yo concretamente, es probable que en enero empiece a hacer los días del contrato relevo. Y eso los hemos apoyado siempre. Pero también hay situaciones concretas, como en el año 2014, que la empresa situaba un excedente de unas 400 o 500 personas, que la gente nos pedía que los mayores de 59, 58 años, si era posible, que se querían ir. Y claro, ahí estamos en una situación bastante complicada, porque se unifica, de alguna manera, el deseo de los trabajadores y trabajadoras cansadas de trabajar 30 años o lo que sea, con el objetivo de la empresa de decir, me tengo que deshacer de 500. Son situaciones muy complicadas. De hecho, aquel acuerdo no lo firmamos, pero dijimos que no nos íbamos a oponer, ¿no? Porque la gente nuestra nos decía, ni se os ocurra denunciar, que entonces no me puedo ir, ¿entiendes? Son situaciones realmente muy, muy complicadas desde esa dualidad que existe entre una reivindicación histórica de jubilarnos antes con lo que son los intereses de las empresas de reducir las plantillas. Bilbao. Simplemente comentar si toda esta exposición que has hecho
a través a último de PowerPoint y anteriormente, nos la vas a mandar porque pues, me ha parecido muy interesante y me gustaría poder tenerla para de vez en cuando tengo que ir a alguna negociación o alguna reunión, pues tenerlo ahí, darle un repasillo. Eso es todo. Y luego también agradecerte y felicitarte porque me ha parecido muy interesante el curso. Igualmente. Si todos habéis recogido vuestro nombre, vuestro teléfono, la empresa y el correo electrónico y me lo habéis mandado a mi WhatsApp, mañana mismo lo tenéis. Como máximo, pasado mañana. Pues muchas gracias. Aquí ya no sé si te lo hemos mandado. No te lo he mandado, luego te lo mando Te lo todo. vamos a mandar. De Bilbao estamos aquí 4 o 5 personas, pues 5 o 6 hemos estado presenciales, te lo mandamos. Y pues eso, reiterarte las gracias y Que me lo mande enhorabuena. uno de vosotros, metéis todos los nombres y ya está. Correcto. No, hombre. Gracias, Diego, ya sé que soy muy pesado, tío, pero sin Joder, ti qué esto lástima no es que lo posible. último se está grabando fatal. Sí, yo quiero la copia. Lo que esperamos es que el puñetero virus este se acabe y podamos vernos. Bueno, sin más, muchas gracias, estamos en contacto, compañero. Así nos vemos un día por Bilbao. Gracias. Muchas gracias, Oye, Diego. ha sido un placer estar con vosotros también durante estas 4 horas. ¿Vale? O 5. Muchas gracias, Diego. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Está muy A bien. vosotros. Ok. Agur, adiós, adeu. Salud, En salud. todos los idiomas. A todos. Ok. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Chao. Venga, chao, chao.